Distrito Federal, en los últimos 5 años fueron registrados 5.400 matrimonios entre personas del mismo sexo. En otros estados de la República no es posible registrar legalmente esta unión. Por este motivo se han presentado más de 100 juicios de amparo. Hoy hablaremos sobre los criterios jurídicos que aplican juzgados federales para resolver estas demandas. Soy Verónica González, comenzamos. Entró a una tiendita y le pago a la señora con uno de los billetes que yo traía y pues resultó ser que era falso. La persona puede ser enjuiciada y sentenciada teniendo consideraciones mínimas en las penas. Primero que encuentro, 2 personas golpeadas, pero ya me impongo del contenido de las constancias y me doy cuenta que fueron linchados por un grupo de pobladores de San Francisco Totinehuacán. Matrimonios de personas homosexuales, que la legislación secundaria contemplara su prohibición, violaba el artículo juicio de la Corte Primero Constitucional porque no había una razón para excluirlas y al contrario, lo que había eran prejuicios históricos, manejó la Corte, de exclusión, de segregación, de no inclusión de ellos en sus derechos. Fuimos a lo que es el registro civil y nos dijeron pues que no estaba permitido, en Irapuato todavía. Solicitamos la atracción, se decía traer los 3 casos y es como el 5 de diciembre de 2012 en México se abrió la puerta justamente, ¿no?, para hacer esto posible en todo el país. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de una mujer que fue acusada por el uso de moneda falsa en el estado de Puebla. Un defensor público federal la representó en el proceso que se dio bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio. Veamos. Acudí a las 4:30 de la madrugada, poquito antes, a la agencia del Ministerio Público Primera de Investigación, en donde lo primero que encuentro, 2 personas golpeadas. Lo primero que piensas, violaron sus derechos humanos, fueron objeto de tortura, pero ya me impongo del contenido de las constancias y me doy cuenta que fueron linchados por un grupo de pobladores de San Francisco Totinehuacán. Yo vine a Puebla porque iba hacia Tecali, ¿no?, a ver el mármol. Venía con un compañero que venía manejando, ya era tarde, teníamos hambre, entonces entró a una tiendita y le pago a la señora con uno de los billetes que yo traía y pues resultó ser que era falso, ¿no? De repente una camioneta nos empezó a perseguir y estas personas, sin decirnos por qué, pues empezaron a golpear a mi compañero y ya posteriormente empezaron a hablar sobre el billete, ¿no? Nos decían que ya habían anteriormente pasado otras personas cambiándoles billetes falsos y que ya estaban hartos y que así nos estuvieron pegando. Después nos metieron en un como calabocito, repetían que iban a sacar un galón de gasolina y que nos iban a quemar vivos. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la noche. Los habitantes de San Francisco Totinehuacán retuvieron a esta mujer y a su acompañante por un lapso de 2 horas. La demora para ser puestos a disposición de la autoridad fue utilizada como estrategia de la defensa en un juicio que se realizó bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio, que a nivel federal opera en Puebla desde noviembre de 2014. Así se desarrolló la audiencia inicial. Es un debate muy acalorado para destacar estas violaciones, para hacer notar la ilegalidad en la detención, porque además de que los entregan 2 horas después de los hechos, todavía el policía los entrega hasta las 4 de la mañana, 4:10 del día. 6 horas transcurrieron. Ahora, el nuevo sistema de justicia penal implica que desde que llega lo primero que se hace es el control judicial. Verificar que se hayan hecho saber sus derechos, eso se realizó, pero hasta que la defensa interviene.
no se hicieron valer en el lugar de la detención. No obstante, la jueza de control consideró legal la detención, ya que fueron los particulares los que violaron los derechos de los imputados y no la autoridad, en este caso, los policías. Mi compañero salió de... a él no lo vincularon a proceso, ¿no? Desde el primer momento pues se demostró que él no tenía nada que ver, ¿no? En mi caso no, porque pues fue el uso, ¿no? Entonces yo sí fui vinculada a proceso y mi abogado pues me asesoró. Las bondades del sistema son que existe la posibilidad de una terminación anticipada, que la imputada reconozca su responsabilidad, que renuncie a la posibilidad de un juicio oral. Al optar por un procedimiento abreviado, esta mujer obtuvo la reducción de su condena por el delito de uso de moneda falsa. Muchas veces las personas que llegan a un procedimiento abreviado llegan a la audiencia y en ese mismo día salen. No quiere decir que esto genere una puerta giratoria. Lo que sucede es que la persona puede ser enjuiciada y sentenciada teniendo consideraciones mínimas en las penas. Se le aplicará hasta una mitad de la mínima o hasta una tercera parte de la pena mínima. El delito por el que fue condenada esta mujer se castiga con mínimo 5 años de prisión. Con los beneficios que recibió por aceptar su responsabilidad y someterse a un procedimiento abreviado, se le impuso una pena de 3 años y 4 meses de prisión, lapso por el que la ley permite la libertad condicional. Yo demostré que responsabilidad, en que pues yo estuve viniendo a firmar y todo, y no se me puso ninguna obstrucción para que yo obtuviera ese beneficio. Hasta noviembre de 2015, los 8 centros de justicia penal federal habían tramitado 780 causas penales, en las que se realizaron 1.670 audiencias. El procedimiento abreviado, como veíamos en esta historia, es una figura novedosa que no solo beneficia al imputado, sino también acelera la resolución de conflictos. Veamos más a detalle en qué consiste. El nuevo sistema de justicia penal permite terminar el proceso de manera anticipada a través de un procedimiento abreviado. El Ministerio Público presenta la solicitud formulando la imputación y exponiendo los datos de prueba que la sustentan. Para que proceda, el imputado debe reconocer su responsabilidad por delito del que está acusado. El juez de control verifica que se cumplan los requisitos que marca la ley y vigila que se respeten los derechos de la víctima. A cambio de aceptar su responsabilidad, el imputado recibe como beneficio la reducción de su condena hasta en 1/3 en el caso de delitos dolosos y hasta la mitad en delitos culposos. Por favor, todos de pie para despedir a la mesa. Y en otros asuntos, le comentaba al inicio del programa sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, también llamado matrimonio igualitario. En junio de 2015, la Suprema Corte estableció jurisprudencia en esta materia y hoy está con nosotros la jueza de distrito Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Bienvenida. Gracias, Vero. Gracias, Verita. Antes de entrar al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, explícanos brevemente para quienes no somos especialistas, ¿qué debemos entender cuando hablamos de jurisprudencia? Sí, en México, la jurisprudencia se entiende de una forma, tengo que partir de esa base distinta a lo que se entiende por jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Allá por jurisprudencia se entiende los casos que va resolviendo la Corte, un solo caso ya es la jurisprudencia. Y aquí en México la jurisprudencia está regida por la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, y establece a partir del artículo 205 los tipos, por llamarlo así, de jurisprudencia, que hay jurisprudencia por reiteración, que implica que los órganos que contempla la Ley de Amparo para que emitan jurisprudencia resuelvan 5 casos en el mismo sentido, en sesiones distintas, sin que medie algún asunto en contra. Esa es la jurisprudencia por reiteración de criterios. Y está la jurisprudencia emite jurisprudencia por reiteración la Corte, desde luego, la más importante, el Tribunal Pleno, y en las 2 salas, la primera y la segunda sala, los tribunales colegiados de circuito y ahora los plenos de circuito también que se crearon con esta nueva Ley de Amparo y la reforma constitucional de 2011. Bien, en este contexto, ¿qué es lo que establece la Corte
sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí, fueron asuntos interesantísimos, pero nada más me falta una que es la jurisprudencia por sustitución, nada más. Y la jurisprudencia por sustitución es cuando alguna tesis ya cambia en las argumentaciones, en la reflexión de quien la emitió, entonces se emite la tesis por sustitución. ¿Y qué dijo la Corte? Ha dicho varias cosas. Tanto la primera sala, las traigo aquí, y sobre todo la primera sala, como el Tribunal Pleno, por lo que hace a la adopción por los matrimonios entre personas del mismo sexo, son tesis jurisprudenciales, por reiteración, y importantísimas, a mi parecer. La primera que voy a exponer es la de la primera sala, la 46-2015, de la 10ª época, todas. Y establece que los matrimonios entre las personas del mismo sexo sí son constitucionalmente permisibles, porque no hay alguna razón de índole constitucional para no reconocerlos, porque el artículo 1 de la Constitución establece el principio de no discriminación y el principio de igualdad, sobre todo. Y las uniones entre personas del mismo sexo, los matrimonios de personas homosexuales, que la legislación secundaria contemplara su prohibición, violaba el artículo, a juicio de la Corte Primero Constitucional, porque no había una razón para excluirlas, y al contrario, lo que había eran prejuicios históricos, manejó la Corte, de exclusión, de segregación, de no inclusión de ellos en sus derechos. Y además en esta tesis, en la 46, a mí me gusta mucho porque habla de la discriminación histórica del derecho a casarse de las personas del mismo sexo, y además todos los derechos asociados y los beneficios de los que se les excluía asociados con el matrimonio, no solamente beneficios de los materiales económicos o no económicos, como los fiscales, de solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, por ejemplo, entre otros. Estas jurisprudencias que establece la Corte, ¿qué efecto tienen? Es muy interesante la pregunta que haces, porque en sí la jurisprudencia, de acuerdo con la ley de amparo, solamente es obligatoria para los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del país, formal o materialmente jurisdiccionales y de cualquier jerarquía, desde el Tribunal Superior Agrario, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desde luego juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, todos los órganos jurisdiccionales, las salas, la que dicta el Pleno, en función de la jerarquía que tengan. Evidentemente, el Pleno no acata ninguna jurisprudencia, porque él es el órgano máximo. Las salas, la primera y la segunda sala de la Corte, sí tienen que respetar las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno. Y así para abajo te vas yendo, los colegiados, las de las salas y las del Pleno, y así sucesivamente. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos explicas, nos precisas los alcances de las sentencias de amparo, porque en este caso solo benefician finalmente a quienes promovieron el amparo, ¿no? Sí, pero tendrían que promover un amparo para poder beneficiarse de estas jurisprudencias. Así es, sin embargo hay una consideración que te contaré ahorita después de la pausa, de una sentencia que me llamó muchísimo la atención, en donde en los efectos del amparo ordena a todas las autoridades, Eso ya tiene más alcance. Está de súper avanzada, Vero, es de súper avanzada y mucho más avanzada de la ley de amparo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ese tema. Hacemos la pausa y regresamos con más. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos. Fuimos a lo que es el registro civil, pasamos y nos dijeron pues que no estaba permitido. El artículo 72 del reglamento del Código Civil, ahí sí está regulando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por la complementariedad de la pareja, así como el fin de la procreación. El artículo 1 constitucional garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas.
Ya estamos de regreso. Antes de retomar el tema de la jurisprudencia que quedó pendiente en el bloque anterior, te invito a ver una pieza con el testimonio de 2 mujeres que están haciendo sus trámites para casarse en Irapuato, Guanajuato. Y regresamos para comentar eso. Vamos a verla. Mi pareja se llama María del Carmen Pérez. Tengo de conocerla 6 años, 5 años juntos, 1 año y medio ya juntos en casa. Es una persona muy enamorada, enamorados los dos. Ella es una persona que, pues sencilla, luchista, que me dio muchas fuerzas en el momento que lo necesité. María Ríos, hoy conocido como Mario, y su pareja María del Carmen, son originarios de Irapuato. Buscan consolidar su relación y unirse en matrimonio. El día de mañana ella llega a faltar, pues no quedaría desamparada, o yo el día de mañana llegaría a faltar y ella no quedara desamparada. Es lo que nosotros estamos ahorita buscando. Más que nada algo legal, que tengamos los mismos derechos que cualquier persona. Fuimos a lo que es el registro civil, pasamos y nos dijeron pues que no estaba permitido aquí en Irapuato todavía, que podíamos casarnos en León o en lados donde sí permitían, pero aquí no lo rechazaron. Tras la negativa, Mario y María del Carmen se acercaron a una organización de apoyo a la comunidad homosexual en Irapuato. Cuando ellas llegan conmigo me preguntan qué hay que hacer, cuánto cuesta este proceso, ¿no? Yo automáticamente, por el conocimiento y la experiencia que tengo con Colectivo León Gay, que ya han llevado algunos procesos y han ganado ya algunos amparos, entonces hemos estado de cerca trabajando. El registro civil está argumentando en relación me parece que el artículo 72 del reglamento del Código Civil, en el que, bueno, ahí sí está regulando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por la complementariedad de la pareja, así como el fin de la procreación. El representante del colectivo León Gay argumentó que no podía negárseles el derecho al matrimonio, fundándose en una ley reglamentaria. El que, bueno, toda persona tiene derecho a formar una familia conforme lo establece el artículo 4 de la Constitución. Asimismo, no deben de ser discriminados en razón de su orientación o preferencia sexual, como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Y bueno, relacionado esto con la discriminación, es conforme hemos avanzado. En noviembre próximo, un juzgado de distrito resolverá si concede una suspensión de plano a la pareja que, de concretarse, podría ser el primer matrimonio homosexual de Irapuato. De tal modo que cuando el juez de distrito recibe una demanda de amparo en que se reclaman ese tipo de actos, la ley de amparo establece como mecanismo inmediato de protección de los derechos de esa persona que se decrete una suspensión de plano. De plano significa sin mayor trámite que se suspendan esos actos. Es así como esta medida logra salvaguardar de manera inmediata los derechos de los quejosos en este tipo de casos. Y es que hoy, la comunidad homosexual de casi todo el país debe enfrentarse a las legislaciones locales para poder unirse en matrimonio. El artículo 1 constitucional garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que estén en el país. Entonces, no es posible que la ley hoy tenga derechos garantizados en una zona y en el resto del país no. O sea, no, esa desigualdad legal es evidente. En marzo de 2010, el Distrito Federal fue la primera entidad del país en aprobar el matrimonio homosexual a través de la Ley de Sociedad de Convivencia. Pero el contrato matrimonial deriva también otro tipo de derechos. Entonces, el primer derecho que estuvo en juego o que se tuvo que luchar arduamente para que se pudiera después garantizar es el derecho a la seguridad social. Ese fue el siguiente, la siguiente batalla. La primera pues, fue el tema del Código Civil, se realizan los matrimonios.
En diciembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia atrajo 3 amparos que impugnaban el Código Civil de Oaxaca, el cual limitaba la unión matrimonial a una pareja de hombre y mujer. Solicitamos la atracción, se decide atraer los 3 casos y es como el 5 de diciembre de 2012, que me parece que de alguna manera algunos años será reconocida como la fecha en que en México se abrió la puerta justamente, ¿no?, para hacer esto posible en todo el país. De junio de 2013 a junio de este 2015, se promovieron 100 amparos en todo el país para acceder al matrimonio igualitario. 2 semanas después recibo un mensaje por las redes sociales de una organización de Colima. Me dice, oye, nos interesa lo que pasó en Oaxaca, supimos que tú lo hiciste, no sé qué. Le dije, sí. Mira, te puedo decir cómo hacerlo, tú lo haces allá, cuando ya tengas la negativa, me la mandas, adecuo el amparo, te lo mando, lo presentas y esperas sentencia. Ya. Dice, ¿y ya? Le dije, sí. El 12 de junio de este 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una jurisprudencia en la que declara inconstitucionales las leyes que limitan que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, lo que abre el matrimonio a todo tipo de parejas en todo el país. Está Coahuila, que hace su reforma, otros estados como Colima, como Nuevo León, como Campeche, que crean otras figuras ahí que pretenden que con eso ya la Corte dijo no, si no es matrimonio es discriminación. O sea, puede haber otras figuras si quieres, pero si tú no les das matrimonio, sigue habiendo discriminación. Al momento en que la comunidad gay, lésbico, transexual y transgénero busque unirse en matrimonio a través de un amparo, estará siendo afectada en tanto no se resuelva este trámite por un juzgado de distrito. 6 meses vamos a permitir que resientan los actos de discriminación. ¿Para qué? Para que al final, en una sentencia de amparo, con base en los criterios de la Corte, finalmente se les conceda la protección constitucional. Y será hasta después de 6 meses cuando se obligará a la autoridad a que permita ese matrimonio. Bueno, pues ahí está la historia de estas 2 mujeres en Irapuato. En este caso, ¿qué jurisprudencia, me comentabas hace un rato, sí, les aplicaría? Les aplica perfecto. Coincido desde luego con todo. Efectivamente, tratándose de la suspensión también hay apariencia del buen derecho, y la apariencia que ahorita ya el juez está obligado, la ley de amparo contempla que en la suspensión hagas un estudio y un análisis de la apariencia del buen derecho, te asomas para ver si tienen razón los quejosos, para ver si concedes o niegas la suspensión, y ciertamente está la tesis de jurisprudencia de la primera sala, que es la 43-2015, también de la 10ª época, evidentemente, y dice: matrimonio, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación, lo que le decían a las quejosas, a las ciudadanas de Irapuato, cuando fueron que les dijeron, es que la finalidad de lo que manifiestan ellas, la finalidad del matrimonio es la procreación. La Corte ya dijo, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel, o sea, del matrimonio, es la procreación, y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Y esta tesis es una tesis temática, es una jurisprudencia temática. También viene de 5 asuntos resueltos en diferentes sesiones sin que medie uno en contra, y es obligatoria en ese sentido para los órganos jurisdiccionales. Insisto, no así para las autoridades administrativas, porque no lo contempla la ley de amparo en ese sentido. Pero para resolver los juicios, ¿sí? También veíamos en la pieza que uno de los motivos por los que quieren registrar su matrimonio es, por ejemplo, para hacer valer su derecho, por ejemplo, a la seguridad social. Sí. ¿Qué otros derechos se hacen valer? Desde luego, aquí los traigo en la anterior tesis, que es la 46-2015, los beneficios expresivos, no nada más asociados al matrimonio, sino el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución del matrimonio, y son los siguientes. Por ejemplo, tanto económicos como no económicos, destacan los beneficios fiscales que comenté, los beneficios de solidaridad, los beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, los beneficios de propiedad, los beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas, los beneficios migratorios que también comenté para los cónyuges extranjeros, y
si tú le niegas a las parejas homosexuales todos estos beneficios, la estás poniendo, lo que la Corte manejó en las jurisprudencias también, como lo hizo la Corte Suprema Americana, separados, iguales pero separados, y no puede. La Corte Norteamericana lo hizo con la jurisprudencia que tenía que ver con la discriminación hacia las personas afroamericanas. Y la Corte Mexicana aquí lo está haciendo, que fue la primera vez que se pronunció en Estados Unidos con iguales pero separados. Y la Corte Mexicana lo está haciendo con el matrimonio de las personas del mismo sexo. Y entonces la Constitución les da las mismas prerrogativas, los mismos derechos, Vero, y las leyes secundarias no. Por eso es que no pasan el test de constitucionalidad. Y en muchos estados aún teniendo estos juicios de amparo, estas sentencias que conceden el amparo, aún así se resisten y alargan el cumplimiento. Cuando se da este tipo de sentencias, ¿el juez de distrito tiene alguna forma de dar seguimiento y exigir que se cumpla más rápido? Sí, el cumplimiento de las sentencias de amparo, la ley de amparo vigente le da 3 días a las autoridades para que las cumpla. Y en algunos casos puedes extender esos 3 días a 10 días, pero aquí no veo motivo por el cual se extienda más allá de los 3 días y empiezas a percibir. Inclusive el juez de distrito está facultado a percibes con multa y que se ejecute la multa en caso de no cumplir con lo que le está solicitando, que es el cumplimiento de la sentencia de amparo que ha causado ejecutoria. Es decir, que ya sea que no se interpuso el recurso de revisión o de haberse interpuesto el órgano jurisdiccional competente que conoce del recurso, que es el equivalente a la apelación, y si confirma la sentencia, causa ejecutoria. Vamos a hacer una pausa, todavía hay mucho que hablar sobre este tema, entonces regresamos con más. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy. No se vaya, estamos en el canal judicial, regresamos con más. El procedimiento penal acusatorio se desarrolla en 3 etapas. La primera es la de investigación. Se divide en 2 fases, una inicial y otra complementaria. La fase inicial comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. La fase complementaria va desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. La segunda etapa del procedimiento penal acusatorio se conoce como la etapa intermedia o de preparación de juicio. Esta comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Finalmente, el juicio oral. Esta última etapa va desde que inicia el juicio hasta que se dicta la sentencia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre matrimonio igualitario con la jueza Paula María, y en el bloque anterior nos comentaba sobre estos efectos que tiene la jurisprudencia, esta obligatoriedad en el caso de los jueces y de los magistrados, pero también hablábamos sobre esta parte del cumplimiento, ¿no? Las autoridades, ¿qué tan obligadas están con estas jurisprudencias? ¿Pueden también sentirse en la obligación de hacer efectivos los derechos de estas personas? Quienes están obligadas al cumplimiento de una sentencia concesoria del amparo son las autoridades responsables, desde luego, y las que el juez de distrito las conmina, las constriñe a que cumplan la sentencia concesoria, la sentencia que ha causado ejecutoria. Ahora, en relación con tu pregunta, que me imagino que va encaminada a si las autoridades administrativas están obligadas a acatar la jurisprudencia, como el registro civil, por ejemplo. La ley de amparo no lo contempla, y es la gran pregunta, ¿por qué no la nueva ley de amparo lo contempla, especialmente tratándose de la jurisprudencia de la Corte?
de la Corte Suprema. Pues sí, porque si no nada más beneficia a unas cuantas personas. Así es. Y la ley de amparo lo que sí contempla es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero es el órgano que emite la ley. La Corte, si por menos en materia fiscal, si por segunda ocasión consecutiva en una o distintas sesiones determina que una norma general es inconstitucional, le da a la autoridad 90 días para hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Y reforme? Hace la Corte la declaratoria. En principio sí lo debería de hacer cuando la Corte realiza la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero en estos casos no. No se ha hecho. En estos casos no se ha hecho, pero hay un asunto muy interesante, Vero, que deriva de dentro de los 5 asuntos de los que derivó la contradicción de la tesis 46-2015, uno de Colima, que a mí me llamó especialmente la atención. ¿En qué consiste? Por los efectos. Dice en el renglón 208, los efectos también de matrimonios de personas del mismo sexo. Los efectos del presente amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Colima, a todas. Ahí sí estaría incluyendo las autoridades administrativas, no nada más está haciendo la vinculación de las autoridades y del caso concreto, a todas las autoridades del Estado de Colima a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por el precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar al quejoso beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio. Aquí la única parte es que sí, lo lleva el quejoso nada más para el resto de las autoridades administrativas en los trámites que él tenga que hacer. Pero me parece, nada más al quejoso por la fórmula Otero, pero me parece un avance significativo que de una vez para vincular por lo que hace este quejoso, pero a todas las autoridades. De una vez. Eso quiere decir que de seguridad social, dando del registro civil, sí, es un buen precedente. Ahora, desde luego la Corte no podía decir, y dice, la vinculación a otras autoridades distintas a las señaladas como responsables está sustentado en diversos precedentes de la Corte. Por ejemplo, autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pero solo para este quejoso. Sí, tendría que... A mí me hubiera encantado que, por ejemplo, para las quejosas, que vimos el reportaje que pusiste, en León, Guanajuato. En Irapuato, ¿sí? Que para ellas el registro civil les hubiera dicho, hay un precedente de la Corte, ya qué sentido tiene que te niegue que no esperaran a que se promoviera el juicio de amparo, ¿no? Pero sí lo tienen que promover. Como está la legislación actual, se tienen que ir al amparo. Y los precedentes ya están. Y las tesis las tenemos que aplicar. Además de esta jurisprudencia y de la Suprema Corte, que tienen herramienta, digamos, en los tratados internacionales también como para aplicarlos los jueces de distrito. Sí, hay herramientas en convenios internacionales. Hay una de Yogyakarta en Indonesia, uno de los principios que lo quisiera leer también. Pero otros de los temas, Berito, también son el referente a, seguramente al rato lo traes, pero ¿qué pasa con la adopción? Ajá, sí, lo quiero tocar más adelante. Y estos son los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Y dentro de estos principios, entre otros, está el 24, en donde en suma establece que no se les puede discriminar y pueden ejercer, obvio, su derecho a la igualdad, tratándose de las familias que forman estas familias de personas del mismo sexo, homosexuales. Con toda la dinámica que hay de las nuevas familias, ahora hay familias monoparentales, familias recompuestas, familias homosexuales, y no se les puede, es de 2006 estos principios. Entonces también tienen, digamos, por un lado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también instrumentos internacionales que se pueden aplicar. Sí. Tenemos una sección en el programa en la que salimos a platicar con la gente, le preguntamos su opinión sobre el tema que tratamos. Entonces vamos a ver ahora qué nos dijeron, qué opina la gente sobre el matrimonio igualitario y regresamos con más comentarios. Hay prejuicios, seguramente. Vamos a verlo y regresamos para comentar. Pues yo pienso que sí, sobre todo hay que respetar lo que cada quien desea hacer de su vida. Y eso ya es más que suficiente.
Es una cochinada, es una porquería lo que hacen. No sé cómo es posible que los hijos que adoptan o todo eso es una porquería, porque van a salir igual que ellos. Pues yo pienso que, pues a la actualidad que vivimos está bien, ¿sí? Porque en mi época pasada no. Y aceptar esa relación de entrada sí es muy complicado porque implica la transformación de la moralidad que tenemos de hace mucho tiempo. No puede ser eso. No puede formarse un entorno correcto ni educar, porque hay muchísima confusión de parte de los niños. No pueden educar, no pueden tener contacto. Hay una confusión plena, total, después de tiempo. Cuando ya el niño ya empieza a tener conciencia de con quién vive, esa misma relación hace que se derive que el niño pueda llegar a ser homosexual. Hay una mentalidad muy conservadora en el mexicano, no solo conservadora, sino inquisitiva, que tratan de ponerle candados al infinito y ponerle límites a lo que no los tiene, como pues la construcción humana del amor. Entonces, digo, la sexualidad de cada quien es algo libre y pues las leyes deben supeditarse a eso. Yo hoy le digo a mi hija, mira, porque los niños te preguntan, dicen, oye mamá, pero ¿por qué se están besando de la misma pareja? Oye mamá, pero qué asco. No, hija, o sea, no hay que tenerles asco, simplemente son libres de expresar sus sentimientos y de aflorarlos. Le digo, no les puedes prohibir algo que ellos sienten. Bueno, que es algo degenerativo, naturalmente. Porque para la perpetuidad de la especie, pues, necesitamos ser heterosexuales, ¿no? Moralmente se me hace algo muy, muy difícil. No pienso que tengamos cultura para eso todavía. Por la razón de que... por la morbosidad. Pues que está bien, ¿no? Porque pues al final de cuentas es su decisión. Y pues ellos ya son personas pues, en lo regular adultas. Y ya tienen un criterio y yo no lo veo mal porque pues, al final de cuentas pues, todos son personas. Pues se vale pues, que hagan lo que, pues si es su preferencia, ¿no? Mientras pues no afecten a nadie, no lastimen a nadie y respeten pues la opinión de las demás personas, pues creo que si ellos así son felices pues está bien. Cada quien tiene el derecho a su vida, a su sexualidad, a su forma de ser y todo, es muy respetable. Lo único que no me agrada es el que quieran adoptar niños, sí, porque esos niños, o sea, van a crecer con esa idea. Sí, yo entiendo que deben de crecer con la idea de que hay diversidad de sexos, de situaciones, de gustos, de todo. Pero cuando están pequeños es una inocencia y es una inocencia que debe de estar pura. Bueno, pues ahí está la opinión de los ciudadanos. Hay posturas a favor y en contra, hay algunas que son de más tolerancia, pero uno de los temas que más preocupa o que más inquieta, ¿no?, es la adopción de menores. Así es. ¿Qué opinas sobre todas estas? La adopción es la que se vio en el pleno de la Corte entre las personas del mismo sexo y desde luego es lo que dicen, no me extraña, y llega el punto en donde el punto fino es la adopción, donde dicen, donde se puede llegar, o los criterios que escuchamos, donde se puede llegar a afectar a alguien ya es al menor. Y la Corte dejó muy claro eso en dos tesis, en la 14-2000, el Pleno, 14-2011, que es el máximo órgano jurisdiccional del país, 14-2011 y 13-2011. ¿Qué dicen estas tesis? Hablan del interés superior del menor. El interés superior del menor es un principio constitucional que también está establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal. Y en ese sentido, siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor sobre cualquier otro derecho, el del adoptante, por ejemplo. Pero lo que establece la Corte es, si bien el interés, deja claro que el interés superior del menor debe de prevalecer, pero dice,
eso no se traduce en que por la orientación sexual de una persona ya estés tú diciendo que es como lo que decían las personas que entrevistaste, Vero, ya es nocivo para el desarrollo de un menor. El hecho de que una persona sea homosexual en sí no lo hace mal padre y no lo hace una persona nociva para un menor de edad que está adoptando, para el adoptado. Y eso sí, deja muy claro que el interés superior del menor lo que exige es que se delimite el universo de posibles adoptantes sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado, el buen desarrollo del menor, que se le provea educación, cariño, comprensión y se vaya viendo que el menor tiene un buen desarrollo y para eso ¿y cuál es la mejor opción de vida? Para eso las autoridades competentes están autorizadas porque la otra tesis, que es la 14-2011, también dice el hecho de que se permita entre los matrimonios de personas del mismo sexo la adopción no significa que indiscriminadamente puedan adoptar porque se tiene que atender estudiar cada caso particular, como se hace también con personas de diferentes sexos heterosexuales. Eso te iba a comentar. O sea, entonces las autoridades en un proceso de adopción tienen que asegurarse de esta parte que nos explicabas del interés superior del niño, de proteger todos los derechos del menor en cualquier caso. Así es. Cuando vayan a ser adoptados por cualquier pareja. Y el interés superior del menor es muy importante porque, como lo dijeron tus entrevistados, efectivamente el menor de edad es una persona que está en situación de vulnerabilidad. Claramente, son inocentes y ellos absorben todo y le corresponde a todas las autoridades en todos los ámbitos de gobierno y en todas las escalas y niveles de poder público atender a este interés superior del menor, de todo menor. Hay otro tema, además de la adopción, que es el de seguridad social, ya lo tocábamos en un bloque anterior, y también hay una resolución de la segunda sala de la Corte en la que establece que se les tiene que dar todos estos beneficios y que los tienen que incorporar como beneficiarios, ¿no? Así es. ¿Qué nos comentas? Y la Corte ha ido avanzando en las cuestiones de seguridad social, primero para igualar a los concubinos, y meter también a los concubinos o a los cónyuges, porque al principio solamente la seguridad social la tenía la esposa, los matrimonios, pero la mujer. ¿Y qué pasaba cuando la mujer trabaja y él es el beneficiario? Entonces la Corte dio un primer paso ahí. Luego dio un segundo paso para los concubinos y concubinas. Y ahora está dando un tercer paso evolutivo en su jurisprudencia para las personas del mismo sexo también, para que tengan los mismos derechos de seguridad social que los concubinos o que los matrimonios de personas de diferente sexo, heterosexuales. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que, a manera de conclusión, nos dijeras, ¿qué les dices tú a las personas que, como pudimos escuchar, están completamente en contra de estas uniones? Yo lo que les pido a las personas que están en contra de las uniones de las personas del mismo sexo es, en primer lugar, comprensión. Que no pueda haber en un Estado democrático, constitucional, de derecho, segregación. No puede haber discriminación, tiene que haber tolerancia a lo diferente, a lo que no es ordinario, solidaridad entre todas las personas, pero también respeto a la dignidad humana de todos los seres humanos. Y en ese sentido, si la intolerancia, las posturas extremas, la discriminación, el juzgamiento y sojuzgamiento y la opresión llevan nada más a situaciones de exclusión social, de extremismos y de falta de respeto a los derechos fundamentales, en concreto el principio de igualdad y no discriminación. Entonces tienen que ser tolerantes e inclusivos, tiene que haber inclusión social, eso les pido. Respeto al pensamiento distinto, respeto a la otredad. Claro, lo que ellos dicen también, ¿y quién me va a respetar a mí? También a ellos. También el respeto a los derechos de todos. Se nos acabó el tiempo, jueza Paula Sí, María gracias. García Villegas Sánchez Cordero. Como siempre, un placer que nos acompañes en el programa. Gracias, Vero. Gracias a ti por la oportunidad y tan bonitos temas que traes siempre y tan puntuales
interesantes y vanguardistas y que se cuestionan. Porque así es, ahí está la opinión. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros seguimos con más, solo hacemos una pausa, estamos en el Consejo de la Judicatura, hoy regresamos. Echemos un vistazo al trabajo que realizan tribunales y juzgados federales. Entre abril y julio de 2015, los tribunales colegiados de circuito registraron una existencia inicial de 122.078 asuntos. En ese periodo ingresaron 119.827 expedientes para sumar en total 241.905. De ellos, 123.036 fueron resueltos. Los tribunales unitarios de circuito contaban con 8.172 juicios al inicio de ese cuatrimestre. Ingresaron 16.535 asuntos, lo que representó una carga laboral de 24.707 expedientes. De ellos, fueron resueltos 15.526. Mientras tanto, en juzgados de distrito el periodo de abril a julio inició con 154.899 asuntos. En ese periodo ingresaron 213.474 expedientes. En total sumaron 368.373 juicios. De ellos fueron resueltos 204.078. Actualizar los conocimientos de los impartidores de justicia y sus equipos de trabajo es una de las funciones del Instituto de la Judicatura Federal. Veamos cómo lo hace. Esta gráfica muestra datos precisos. La temperatura de la superficie terrestre está aumentando. Son 2 o 3 grados. Pudiera parecer poco, pero con un ejemplo sencillo, el especialista muestra la magnitud del problema. No me digan que va a ser lo mismo tener en el cuerpo 37 grados, 36,5, que 38,5 o 39. Es la diferencia entre estar sanos y tener fiebre. Esos grados cuentan enormemente. El calentamiento global es uno de los temas que aborda el diplomado en Derecho Ambiental impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. 4 meses de capacitación en materia de responsabilidad ambiental para actualizar los conocimientos de los encargados de resolver los juicios en esta materia. El programa de estudio incluye los principios generales, sustentabilidad, globalidad, prevención y biodiversidad, entre otros. Además, analiza los instrumentos legales que tiene el juez para fijar la indemnización o compensación por el daño ambiental. Destaca la Declaración de Río de 1992. Estableció que el principio del resarcimiento de daños y el acceso a medios procesales adecuados para demandar el daño ambiental. Y el principio 13 es el compromiso de los estados de desarrollar legislación nacional sobre responsabilidad e indemnización. Los especialistas consideran que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, vigente desde junio de 2013, tiene características que la hacen diferente a la legislación internacional. El sistema mexicano hace muchísimo énfasis en que la consecuencia del daño ambiental o de la responsabilidad por daño ambiental no es la indemnización, es la reparación del daño ambiental. Los participantes también intercambian opiniones sobre el papel de las empresas dentro del régimen jurídico de responsabilidad ambiental. Uno de los especialistas explica cuáles son los aspectos que se deben valorar al emprender un negocio. ¿Cuál es el estado ambiental en la empresa y alrededor? Porque si esa empresa históricamente ha estado emitiendo contaminantes que pueden rebasar los límites máximos, yo sé que vale muchísimo menos, ¿sí?, que una empresa en cumplimiento.
En total, el diplomado en Derecho Ambiental impartido por la Escuela Judicial suma 84 horas presenciales y 30 horas de lectura independiente. La lista de especies en riesgo. Ya nos vamos, pero antes vea esta información. En Brasil, un ratón fue domesticado por los presos de la cárcel de Barra de Grota para transportar drogas. El director del penal explicó que el roedor trasladaba los narcóticos de un pabellón a otro por medio de paquetitos atados a su cola. El custodio que lo descubrió señaló que fueron decomisados 29 paquetes de marihuana y 23 de cocaína. El ratón fue liberado en un matorral cerca de la prisión, mientras que las autoridades investigan quién era el dueño de la mascota. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.